Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Ve por partes. Cualquier dificultad tomada con un poco de empatía es mucho más fácil de dirigir. En todo caso, si te presenta un problema demasiado grande, piensa en una serie de pequeños pasos para solucionarlo. Divide y vencerás. Lecturas del día lunes 18 de febrero de 2019. Sexta semana del tiempo ordinario. Pidan paz para Jerusalén y la abundancia para los que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. En este momento cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios Padre Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que sea este Espíritu Santo de Dios quien nos regale sus dones de sabiduría, entendimiento y fortaleza. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del libro del Génesis. El hombre se llegó a Eva. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo, y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obras bien, estarías animado. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Y, aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte su fecundidad. Andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí. Tendré que ocultarme de ti. Andando errante y perdido por el mundo, el que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara.
Adán se llegó otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: el Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aclamación. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Los primeros capítulos del Génesis quieren dar respuesta a las grandes preguntas que el ser humano ha planteado y sigue planteándose sobre la condición humana, incluida también la pregunta de por qué morir. Las respuestas son relatos que tienen un valor no histórico, pero sí alegórico y didáctico. ¿Por qué existen enfrentamientos a veces brutales entre hermanos de sangre cuando es tanto lo que les une? ¿Por qué Dios parece escuchar la oración de unos y no la de otros? La respuesta a la primera pregunta, el autor la encaja en el histórico enfrentamiento entre pastores y agricultores, entre dos maneras distintas de vida: la del apegado a un terreno concreto, delimitado a veces por cercas, y la del que necesita libertad de espacios para que el ganado encuentre pastos, que deriva en la cultura agrícola, por ejemplo, la egipcia y la nómada judía. En el relato del Génesis, el agricultor es el malo y el pastor el bueno. Siendo de cultura judía, no podía ser de otra manera. La maldad de Caín hacía hipócritas sus ofrendas rituales, su religiosidad. Dios no la acepta. Sí acepta las de Abel. Entran en juego entonces algo tan humano como los celos, la envidia, el sentirse inferior, que puede más que los lazos de sangre. Y Caín mata a su hermano. La acción fratricida de Caín es inaceptable por Dios, pero a la vez Dios exige que su vida se mantenga. La vida cualquiera es sagrada. Los años que le quedan a Caín serán duros. Cargará continuamente con su crimen. Dios quiere que su vida y también su pena por lo que ha hecho aún no es tiempo de perdón, o al menos no lo era para el autor del relato.
Jesús, en su tiempo de oración y reflexión en el desierto, a donde el Espíritu le había llevado, había rechazado reducir su misión a realizar signos espectaculares, como tirarse del alto del templo sin consecuencias en su cuerpo o convertir las piedras en pan. Es verdad que encontramos muchas curaciones, pero es frecuente la petición de Jesús a los testigos que no comuniquen lo acontecido. Fue su mandato a quienes le acompañaron en la gloria de la transfiguración. Cuando el milagro es visto con muchos, se dirige a quien se ha beneficiado de él para decirle: tu fe te ha curado. Jesús no vino a realizar números circenses. No quiso fundamentar su predicación en lo espectacular. No vino a deslumbrar, sino a iluminar. Su deseo es que quienes le escuchaban y le seguían lo hicieran por la fuerza de la verdad de su palabra, por su modo de vivir, por los sentimientos que le movían, que si en pocas ocasiones le llevaron a realizar curaciones. Estos eran signos suficientes de que Dios estaba con él y de lo humano de sus sentimientos. ¿Qué necesidad de más deslumbrantes signos que maravillasen más que instruyesen? Jesús, en la discusión con los fariseos, no acudía a un juicio de Dios, estilo de la Edad Media, de modo que se produjera algo espectacular que surgía del cielo que avalara su predicación. Quería confianza, fe en él, que se apoyaba en su palabra y en el testimonio de su vida. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ese apoyo que siguen brindándole a nuestro canal. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Y a ti, que no te has suscrito, te invito a que lo hagas hoy. Suscríbete y dale clic a la campanita para que recibas todos los días las notificaciones de nuestros videos y puedas seguir compartiendo ese mensaje que Dios nos trae a través de su palabra.